Agradecemos a Kelly Cabana y a todo el equipo de la FM y de Noticias RCN por la actualización de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo. Aquí empieza, aquí y ahora, con la justicia. Yo soy Felipe Quintero y vamos a tocar un tema bastante sensible que yo creo que le interesa a muchos de ustedes. ¿Qué pasó con el caso del reconocido estilista, el niño genio de la estética y de la peluquería, Mauricio Leal? No se mueva, que aquí empezó, aquí y ahora. A mí me duele como a todos los colombianos y vuelvo y te digo, yo y toda mi familia somos los primeros interesados en que todo esto se esclarezca y me está doliendo muchísimo. La juez 14 de garantías durante todos los 3 días de audiencia estuvo sorprendida. Hoy sacó de lo más profundo una reflexión propia sobre el crimen de Jonier Leal, cómo mató a su mamá y a su hermano. Pues es sorprendente cómo, mientras algunos al parecer quieren acabar con la vida de su progenitora y su hermano, otras personas, me incluyo, pues haríamos lo que fuera por tener todavía con vida a nuestra madre. Ustedes lo escucharon, fue un tema ampliamente difundido por los medios de comunicación, en especial por Noticias RCN, que pues realizamos incluso una serie de Jonier Acaín, que también pues la pueden ver por plataformas y redes sociales. Sin embargo, estamos hablando de hechos del 21 de noviembre del 2023, cuando se produce este asesinato. Por eso, hoy en Aquí y Ahora, pues vamos a mirar qué pasó con este caso y tenemos a todas las partes del tema. Acá en cabina saludo a la doctora Ana Juliet Velázquez, la abogada de Jonier Leal. Jonier Leal es el hermano de Mauricio Leal, quien está condenado a 55 años y 2 meses en una primera instancia por el homicidio de su hermano. Doctora, bienvenida, gracias por estar acá. Felipe, cordial saludo para ti, para toda la audiencia y muchas gracias por el espacio. También nos acompaña vía Zoom el doctor Elmer Montaña, quien es el representante de víctimas en todo este proceso, representando a los familiares de Mauricio Leal. Doctor Elmer, bienvenido a la FM. Muchas gracias por la invitación, Felipe, y un saludo cordial a la doctora Ana Juliet y a la doctora Erika. Usted me lo está diciendo, gracias por estar acá. La doctora Erika Sanguinetti, que también es una de las abogadas en todo el proceso en relación con la extinción de dominio de los bienes. Doctora Erika, gracias por estar acá en la FM. Gracias, Felipe. Un extensivo saludo para usted y para toda la mesa de trabajo, para el doctor Elmer y la doctora Ana Juliet que se encuentran acá con Bueno, nosotros. empecemos por el principio, doctora Erika, gracias. Doctora Ana Juliet, ¿qué ha pasado desde ese día? Estamos hablando desde el 14 de junio del 2024, cuando un juez condena a Jonier Leal a 55 años y 2 meses de prisión por el crimen de su hermano. Bueno, Felipe, recordemos que para esa época yo ya no era la defensora, recordemos que me fui y volví. En ese momento, efectivamente, hay una sentencia condenatoria de 55 años por parte de la defensa, en ese momento del señor Leal, se presenta el recurso de apelación, luego retomo yo la defensa y estamos a la espera del fallo del tribunal. ¿Para usted, Jonier Leal es inocente? Continúo con el mismo discurso que he usado siempre, y es que efectivamente para mí el señor Jonier Leal es inocente. ¿Por qué? Considero desde el inicio y conociendo el proceso que efectivamente ha sido un proceso donde no han existido garantías procesales, donde efectivamente todo se hizo de afán y, como lo dijo la fiscalía, se resolvió este caso en tiempo récord y quedó mucha tela por cortar. ¿Qué tela por cortar quedó? Felipe, recordemos el video que salió hace unos meses, video que la defensa no conocía. Es más, ni el apoderamiento de víctimas, ni la Procuraduría, la manifestación que hicieron en el momento que sale el video, no conocíamos ese video. Entonces eso es grave dentro del proceso penal, no solo grave para el señor Leal, sino dentro de la dinámica del sistema penal acusatorio. Es grave que esas cosas pasen en Colombia, que la defensa no cuente con todos los elementos materiales probatorios para ejercer en debida forma ese ejercicio defensivo. Doctor Elmer Montaña, ¿usted considera que Jonier, como dice la doctora Ana Juliet, es inocente? Por supuesto que no, Felipe. Yo estoy absolutamente convencido que la Fiscalía General de la Nación cumplió con la exigencia de presentarle a la señora jueza evidencias, en este caso de carácter indiciario, que una vez evaluadas
le permitieron a ella, más allá de toda duda razonable, establecer que en efecto Jonier Leal le había dado muerte de manera brutal a su señora madre y a su hermano. Vimos en audiencias que se transmitieron a través de los medios de comunicación cómo la Fiscalía fue presentando esos elementos indiciarios que no fueron refutados por la defensa. Mira, Felipe, lo digo con todo respeto, te acabas de preguntar a la doctora Ana Juliet por qué considera que Jonier Leal es inocente. Bueno, de nuevo el mismo discurso, es que no nos dieron garantías, etcétera, pero no señaló, digamos, ningún argumento válido para plantear que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con ese deber. Allí hubo indicios, vuelvo y repito, que demostraron a la señora jueza la responsabilidad de Jonier Leal. Y quisiera referirme a algo, Felipe, que mencionó la doctora Erika, y fue relacionado con ese video que se presentó después de que el asunto estaba ya en sede del Tribunal Superior de Bogotá, y que la defensa ha planteado que fue una prueba que se le ocultó y que muy seguramente hubiera desmoronado, como en un principio se pretendió hacer creer, todo el andamiaje probatorio que había presentado la Fiscalía. Recuerdo que incluso un medio noticioso, la competencia de ustedes, tenía ya listo un programa de televisión en donde, basados supuestamente en ese video, iban a presentar que Jonier Leal había sido condenado de manera injusta y que ese video era pues la prueba reina que demostraba su inocencia. Y resulta que después se pudo establecer, primero, que ese video hacía parte de los elementos de prueba que se le habían entregado a la defensa, porque a la defensa se le entregó una copia espejo del el celular del señor Jonier Leal. Esa copia de Mauricio Leal, perdón, esa copia espejo de esos celulares, ¿qué significa? Que trasladan absolutamente toda la información a un dispositivo, y eso se le entregó a la defensa. Si la defensa, por las razones que fueran, la defensa dice que no tuvo los medios técnicos, no contó los recursos, no vio ese video, eso es otro asunto. Pero es muy extraño, Felipe, ¿por qué? Porque es que ese video estaba dentro de las primeras imágenes que estaban contenidas en ese dispositivo. Entonces, es muy extraño que no lo hubieran visto. Segundo, que es lo más importante, ¿qué nos mostraba ese video? Nos mostraba un cuadro realmente brutal, horroroso, en el que Mauricio aparece con heridas en el abdomen, se había cubierto con una sábana, hay una persona que lo está filmando, que es desde luego que le dio muerte a él y a su señora madre, y cuando inicia la grabación, él debe haber estado ya planteado el asunto, se levanta la sábana, exhibe sus heridas, y entonces comienza él a hablar, y finalmente incluso se dirige a la persona que está grabando, como planteándole pues que si había hecho bien lo que había dicho. Eso demuestra pues la sevicia, la brutalidad del criminal. Eso no está demostrando la inocencia de ninguna manera de Jonier Leal. Está demostrando es que el asesino grabó ese video seguramente con el propósito de desorientar la investigación, cosa que no se hizo. Doctora Ana Juliet, ¿usted quisiera decirle algo al doctor Elmer? Sí. Doctor Elmer, usted siempre se ha destacado por ser un hombre que defiende las garantías procesales y constitucionales en ejercicio de su labor como abogado. Y lo grave acá es que efectivamente debe haber un debido proceso y un respeto por ese debido proceso. Yo quisiera preguntarle, aunque no soy quien está haciendo la entrevista, si el doctor Elmer, cuando nos trasladaron esos elementos, vio ese video. Es lo primero que quisiera saber. Ahí lo está saber. diciendo que él tuvo al principio en los elementos materiales de prueba en el traslado, que está en el descubrimiento en la copia espejo del celular. Posteriormente, él dijo en medios que él no conocía ese video. La procuradora dijo exactamente lo mismo. Y ahora más grave aún, si nosotros miramos la temporalidad de ese video, el momento en que se graba el video no guarda coincidencia ni con la ventana de muerte, ni con las otras situaciones en cuanto a jornada horaria que plantea la Fiscalía. Entonces, sí era doctora, pero le pregunto una cosa. Ese video, usted dice no guarda coincidencia con la ventana de muerte. Creo que la diferencia es una cuestión de 1 a 2 horas.
Es que la ventana de muerte, por eso se fija en una temporalidad. Ahí no hay, la ciencia todavía no ha podido llegar a establecer, digamos, unos criterios absolutos, pero dice probablemente entre tal y tal hora. Está dentro de lo que se considera el margen de error. Pero yo le pregunto, y sería importante que usted le dijera eso a la audiencia, ese video, ¿qué demuestra que hubiera podido plantear la inocencia de Johnny Leal? Por favor, ilústrenos. ¿Qué demostraba eso en relación con la inocencia de Johnny Leal? Nosotros teníamos ese video, nos habían entregado una copia espejo. Yo no tenía interés en gastar dinero para poder desencriptar una cantidad de cosas porque confiaba en los elementos de prueba que me estaba trasladando la fiscalía. Ustedes debieron haber hecho esa tarea. Ahora, más allá de que lo entregaron o no lo entregaron, la discusión es, ¿qué demuestra ese video en términos de inocencia? Por favor, ilústrenos, que yo Doctor, todavía es no he que podido. esa es su discusión, pero la mía acá es si le respetaron o no las garantías al señor Johnny Leal. Y mi respuesta, y siempre va a ser la misma, es que no. Porque, por ejemplo, de cara a lo que es el ejercicio defensivo, yo si hubiera conocido el video le hubiera podido decir, por ejemplo, se lo dije en una conversación al fiscal Mario Burgos, por ejemplo, le hubiera podido mirar efectivamente la posibilidad de un preacuerdo. O efectivamente hubiéramos podido hacer un análisis de ese video y mirar hasta qué punto demuestra ausencia de responsabilidad o inocencia. Entonces, ¿qué veo yo? Pero a estas alturas de la vida, ¿usted todavía no sabe qué le demostraba ese video? O sea, ¿qué le reportaba en términos de conocimiento? ¿Cuál era la información que le llevaba a usted o a la defensa del señor Johnny Leal que permitiera a partir de allí plantear que él era inocente? Díganos. No me va a dar la respuesta, respóndanos. Doctor, el solo hecho, a ver, y que no solo es lo que se ve en el video, sino es lo que dijo el médico legista en ese primer informe, y es que el médico legista claramente sugirió el suicidio como primera opción, y la fiscalía omitió la sugerencia. O sea que Johnny Leal, para lo mí, que usted quiere decir, doctora, Bueno, es que el video venga, mostraba... doctor Elmer y doctora Ana Juliet, vamos paso a paso. Termine, doctora Ana Juliet. Para mí, ¿qué demuestra? Que efectivamente sí fue un suicidio. Ok. ¿Para el doctor Elmer? Oh, imagínese el absurdo, y perdóneme, doctora Ana Juliet. Entonces, Mauricio comienza y se pega unas puñaladas en el estómago. Herido de muerte con esas puñaladas, con la boca seca, levanta su manito y se filma él mismo. Eso es lo que quisieron hacer aparentar con el video editado que le entregaron al noticiero de la competencia. Y entonces el señor se mira en el video y ya después, eso es lo que querían hacerle mostrar, apaga el celular y continúa apuñalándose hasta que se mata. Imagínense qué ser humano hubiera podido llevar a cabo eso. Es una cosa que supera las probabilidades y las posibilidades de cualquier ser humano. Pero, doctor, ¿Qué fue lo que quedó demostrado cuando se vio todo el video? Claro. Que Mauricio le estaba hablando a alguien, estaba mirando a alguien, a un tercero que era el que estaba haciendo la filmación. Eso desmorona la tesis del famoso suicidio. Doctor Elmer, yo le quiero preguntar acá, doctora Ana Juliet, ¿Johnny ¿también le ha dicho usted que eso fue un suicidio? No, realmente Johnny no sabe qué fue lo que pasó. O sea, él lo único que tiene claro es que no fue el responsable de esa situación. Ahora, de pronto pensando en otra posible respuesta de cara a ese video, recordemos que una de las primeras teorías también era que había otra persona, ¿sí? Entonces, ¿quién estaba pero yo le quiero preguntar, doctora Ana Juliet, para ya ir cerrando este primer bloque y dejamos a los oyentes con esta respuesta. Doctora Ana Juliet, ¿qué es lo que piensa o qué le dice Johnny que pasó ese día? Esa es la pregunta. Seguimos aquí ahora con la justicia. Doctora Erika Sanguinetti, no se me mueva porque ya vamos a hablar del otro proceso. Estamos hablando de qué pasó con el conocido caso del estilista Mauricio Leal, en qué va en la justicia, qué ha pasado con los bienes. Ya regresamos. Seguimos aquí ahora con la justicia hablando del caso de Mauricio Leal. Habíamos quedado con una pregunta, doctora Ana Juliet, abogada de Johnny Leal. ¿Qué le ha dicho Johnny de lo que pasó ese día? Usted me dice, no, es que él no sabe qué pasó. O sea, ¿qué fue lo que pasó si él estaba en la escena de los hechos? Felipe, recordemos que en el momento en el que ocurren esos hechos, Johnny lo que ha manifestado, así lo he dicho siempre, es que estaba durmiendo, ¿sí? Que había consumido valeriana y que eso hacía que su sueño fuera un poco más pesado.
frente a esa pregunta que tú haces, ¿qué fue lo que pasó o qué dice Jonier que pasó? Él no sabe. Lo único que nosotros tenemos claro, tanto él como yo, es que él no es responsable de la comisión de esos homicidios, como se ha hecho ver y como pues decidió la juez que era responsable él de esos homicidios. Invito a esta conversación a la doctora Erika Sanguinetti. Doctora Erika Sanguinetti, usted es la persona que está llevando el proceso pues, de extinción de dominio. Gracias por estar acá en la FM y bueno, háblenos de este proceso. ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado en este proceso pues, en los últimos meses? Bueno, Felipe, antes de responderte, para mí sí es muy triste que han pasado muchos años y que todavía siento que doña Marlene y Mauricio no han podido descansar en paz, ¿sí? Porque todavía no se ha cerrado este capítulo por temas legales, porque todavía existen algunas instancias que se están debatiendo, pero que ojalá en algún momento Mauricio y la señora Marlene puedan tener ese descanso en paz como de verdad lo merece, y más por las circunstancias en las que descendieron, creo que es más que justo. Bueno, en el proceso de extinción de dominio, ¿qué puedo decirles? Más allá de lo que muchos conocemos, los bienes de Mauricio fueron incautados a través del proceso de extinción de dominio para enero del año 2022. Es un proceso que realmente lo hemos mantenido como un poco al margen, un poco de reserva, y lamentablemente pues no se ha podido, digamos, tener acceso para poder pagar todas esas obligaciones que quedaron pendientes, pero en estos momentos lo más preocupante y digamos que la premura en estos momentos es el tema del problema ya del cementerio Jardines de la Paz, donde fueron enterrados doña Marlene y Mauricio, y donde actualmente tenemos la circunstancia de que por falta de recursos económicos y precisamente porque los bienes de Mauricio están congelados y no se pudo tener acceso ni siquiera para pagar esos gastos funerarios, hoy en día tenemos el inconveniente de no contar con esos recursos, y lo hablo en representación del señor Carlos Andrés, que es el hijo de la señora Marlene y hermano de Mauricio. En estos momentos el proceso está ya para sentencia, ya se finalizaron los alegatos de conclusión y estamos esperando que obviamente el fallo sea un fallo pues, por este lado positivo, ¿no? Porque para nadie es un secreto que Mauricio construyó un patrimonio a base de esfuerzo, trabajo y que todas las personas, los clientes, amigos, todas las personas que estuvieron a su alrededor pudieron observar que este trabajo, este esfuerzo fue construido de manera lícita, de manera legal. Hablemos, doctora Erika, pues para ubicar a todos nuestros oyentes y las personas que nos ven a través de YouTube, ¿de qué bienes estamos hablando aproximadamente, sin violar claramente la reserva y una cuantía estimada? Bueno, no podría decirte con exactitud cuál es la cuantía estimada. ¿Un aproximado? Lo que puedo decir es que en bienes inmuebles, Mauricio tenía 2 bienes inmuebles y 3 vehículos sujetos a registro. Digamos que esos son como los bienes que podríamos así decir, y la empresa, su sociedad mercantil, y otra que tenía, que era un tema de música, pero realmente esta empresa nunca tuvo, digamos, movimientos, por así decirlos. Se presentó un movimiento, pero fue un error de la contadora, que por hacer la contabilidad de la empresa de la peluquería, la registró erradamente en la de la música, pero es como tal que se haya generado algún tipo de gananciales por parte de esa sociedad de música que creó Mauricio en su momento, que fue uno de los proyectos que Mauricio en su momento también se planteó, incursionar en la música, pero que finalmente pues no salió avante. Estamos hablando de 2 propiedades inmuebles, 2 casas y 3 vehículos, más o menos sobre eso gira, más la sociedad, o sea, estamos hablando como de 6 aspectos en el tema de extinción de dominio, ¿verdad? Correcto. Doctora, usted me estaba hablando de que, ¿cómo así? Que no tiene, que los van a sacar del cementerio. ¿A qué se refiere y por qué? Bueno, ya en estos momentos estoy liderando una campaña, y es una campaña para recoger fondos en nombre del señor Carlos Andrés. Como sabemos, pues él es el hijo, como lo acabé de mencionar, de doña Marlene, el hermano de Mauricio, y aunque no ha habido mucha conexión con la demás familia de parte de Mauricio, pues Carlos Andrés ha estado durante todo este tiempo muy pendiente de todo lo que concierne a Mauricio y a la señora Marlene, y fuimos contactados por Jardines de la Paz, quienes nos informaron que el alquilamiento que se había pagado en su momento por los gastos funerarios
tiene una fecha de caducidad que finaliza ahorita en noviembre de este año y que por tanto, como es un alquilamiento, debe hacerse el proceso de la compra de los lotes de perpetuidad. Perpetuidad es para que ya ellos puedan quedar, por así decirlo, de por vida ahí en este lugar y ya no vayan a tener este tipo de inconveniente. Tocamos las puertas, hemos tratado de tocar puertas en todo lado. Como sabemos, Carlos Andrés está privado de la libertad. Desafortunadamente eso impide que pueda tener algún ingreso económico en estos momentos que pueda sufragar esos gastos dinerarios que se van a pagar allá en Jardines de la Paz. Y yo aquí como su vocera, y no solamente como su vocera, sino también por un gesto de humanidad que haría por cualquier persona que se encontrara en una situación como esta, y por qué no más por Mauricio, que me dio la oportunidad de trabajar con él en su momento y que me dio y me brindó su amistad. Entonces, no puedo dejar esta causa así nomás. Doctora Erika, Me es duele decir, mucho. usted está haciendo como una colecta a través de redes sociales y eso para buscar comprar el lote en Jardines de Paz para que puedan quedarse ahí Mauricio y la señora Marlene. Correcto, estoy haciendo una colecta. Inicialmente la Vaki que yo abrí fue por el valor de 39.900.000 pesos. Afortunadamente, Jardines de la Paz, como cambia mensualmente sus propuestas económicas, en septiembre no la actualizó a 23 millones algo y ahorita para el 9 de octubre tenemos una nueva actualización por 22.599.200 pesos. Y hemos venido pues tocando las puertas, invitando a todas las personas, los amigos, o sea, todas estas personitas que quieran ayudarnos a poderle comprar, que nos puedan aportar, generar cualquier grano que nos pueda ayudar y comprar estos lotes de perpetuidad y así que la señora Marlene y Mauricio pueda descansar en paz y que en algún momento podamos cerrar este capítulo que ha sido lamentablemente muy desgastante para todos, pero emocionalmente aún más para Carlos Andrés. Perfecto, doctora Erika, ya que usted me habla de Carlos Andrés, ustedes saben, queridos oyentes, que yo siempre les tengo acá primicias, les tengo chivas, como se dice en el argot periodístico, y hemos conocido que Carlos Andrés ha demandado, ha radicado ya una solicitud de juicio de indignidad contra Jonier Leal. ¿Qué es esto? Pues es una persona que instaura una acción pidiendo o reclamando parte de los bienes que pues en este momento por ley le corresponden al señor Jonier Leal. La abogada en ese proceso es la doctora Ana Juliet. Doctora Ana Juliet, ¿qué le comunicaron de esa demanda? ¿De qué se trata? ¿Qué está diciendo el señor Carlos Andrés? Felipe, efectivamente, Carlos Andrés radicó la solicitud de indignidad porque, pues hasta el día de hoy, Jonier, para el Estado colombiano y para la sociedad es responsable de esos crímenes. Nosotros ya nos hicimos parte en el proceso, estamos a la espera de que nos compartan pues todo el expediente y haremos lo propio dentro del ejercicio profesional. ¿Qué representa indignidad? Expliquémosle a los oyentes. Bien. La ley colombiana establece que hay efectivamente algunas circunstancias que hacen que una persona no sea digna de recibir ciertos derechos. En este caso, pues esos derechos herenciales que le correspondían al señor Leal como hijo de la señora Marlene. Considera Carlos Andrés que por lo que ha ocurrido, y lo digo pues respetuosamente, presuntamente que dicen que fue el señor Jonier Leal, pues él no sería digno de esa herencia. Y es lo que está pidiendo, o sea, lo que está pidiendo el señor Carlos Andrés es que esa herencia le quede a él, más o menos. Es correcto, es correcto. Doctora Sanguinetti, usted como apoderada, entiendo en el proceso de extinción, pero no en este, ¿qué le ha comentado Carlos Andrés sobre este tema? Bueno, en efecto, Carlos Andrés inició y promovió el proceso de indignidad, pero no es precisamente para que él se pueda quedar con todo, sino es precisamente porque Jonier Leal ya tiene una sentencia en primera instancia. Comparto los postulados jurídicos que puede acá mencionarnos la doctora Ana Juliet. Sin embargo, no, esta parte no puede echar de menos que muy probablemente puedan confirmar el fallo en segunda instancia y que la indignidad lo que va a hacer es precisamente volver indigna a esa persona que no merece recibir en este caso cualquier patrimonio debido a que, pues a que atentó precisamente y lesionó esos derechos y el derecho más importante que fue el derecho a la vida de su señora madre
y de su hermano. Entonces, es un derecho establecido en el Código Civil que va a permitir restringirle esa posibilidad, porque de alguna manera sería premiar a una persona, ¿no? De recibir los bienes, porque precisamente, y aún me causa mucha suspicacia, y lo digo con sumo y mucho respeto a esta entrevista, bueno, si precisamente uno de los postulados en el proceso penal, aunque no lo conozco, pero fue muy público, el móvil, parte del móvil de ese asesinato, y así lo demostró la fiscalía, fue el dinero. Y que hoy obviamente quieran hacer una defensa que tiene todo su derecho, porque tiene todo el derecho el señor Johnny Leal de ejercer en debida forma, pues precisamente lo único que podría hacer es corroborar esa teoría de la fiscalía de que el móvil fue precisamente el dinero. Perfecto, doctora Ana Juliet. Doctor Elmer, ¿usted qué piensa de este nuevo capítulo? Entiendo que usted es el tema, pues obviamente penal y la representación de víctimas, pero ¿usted qué opina pues de esta revelación de aquí a ahora? Indignidad, es decir, Carlos Andrés va por los bienes o va a pelear pues el derecho a los bienes contra Jonier, calificándolo de indigno. Bueno, yo sobre el tema de los bienes de Mauricio, de la señora Marlene, no quise meterme. Ese fue el compromiso que yo asumí con la familia de doña Marlene. Yo los iba a representar en todos los temas relacionados con el asunto penal, pero no quería intervenir en nada que tuviera que ver con los bienes. Ahora, en relación con la indignidad, es una consecuencia lógica, legal, del hecho de que se establezca la responsabilidad penal de Jonier como autor material de los homicidios. Eso lo dice el Código Civil. Yo no soy civilista, pero pues obviamente es cualquier persona medianamente informada lo sabe. Siendo él el autor material de esos homicidios, no puede reclamar un solo centavo de la herencia de Mauricio ni de la señora Marlene. Pierde toda posibilidad. Queda como heredero universal de los bienes, pocos o muchos los que se recuperen, no sé, pues quedaría Carlos Andrés, y ese es el derecho legítimo, y sobre eso nosotros no tenemos absolutamente nada más que decir, que la ley establece quién es, digamos, el que tendría el derecho real, legalmente, para heredar esos bienes. Doctora, lo que sí es cierto que no puede ser Jonier Leal. Ok, perfecto. En este momento las cosas sí sería Jonier Leal. Doctora Ana Juliet, ¿usted por qué en representación de Jonier pues va a dar esta pelea por la indignidad, sabiendo de que por lo menos en una primera instancia ya la Fiscalía y ya un juez de la República pues claramente encontró elementos materiales probatorios para determinar que es la persona responsable de la muerte de su hermano? Felipe, más allá del resultado, el señor Jonier Leal tiene derecho a esa representación judicial. Si quiero hacer una anotación frente a esas causales de indignidad que señala el artículo 1025 en su numeral 2, y dice así: el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Recordemos que esa sentencia condenatoria solo va a quedar en firme hasta tanto se deje de debatir procesalmente, bueno, no de debatir, se logre efectivamente, quede en firme esa sentencia, y eso no ha pasado hasta el día de hoy. Es decir, si la pretensión de Andrés es que efectivamente se declare indigno al señor Jonier Leal, la sentencia debe estar debidamente ejecutoriada, hecho que pues todavía brilla por su ausencia. A mí me causa mucha duda, doctora Ana Juliet, cómo, y de verdad quisiera volver a retomar el tema, porque Jonier dice que no se acuerda de nada. Es que eso me parece pues verdaderamente sorprendente, cómo uno no se acuerda estando con los familiares ahí, y no lo estoy ni prejuzgando ni nada porque ya hay un fallo en primera instancia, pero sí me gustaría de pronto ahondar un poquito en eso, cómo él no se acuerda de lo que pasó. O sea, él se durmió y después se despertó y estaban muertos así en la cama. Felipe, yo creo que esa es una pregunta que solo puede responder Jonier Leal. Sería irresponsable, yo soy la defensora, pero más allá de expresar sentimientos, emociones, experiencias de lo que él vive en ese momento, no podría hacerlo, tendría que contestarlo el señor Jonier. Claro, lo hemos buscado también, pero pues entiendo que tiene un tema de una restricción. Pero doctora Ana Juliet, usted ahorita decía que Jonier le había contado, usted es la representante de él ante todos los procesos ahora en esta indignidad,
que él no se acuerda, que él no sabe qué pasó. ¿Por qué le dijo eso? Esa es la percepción de él, es lo que vivió, no hay nada más que decir acá, o sea, la postura de él es y será siempre la misma, él no tiene idea de qué ocurrió y para que la audiencia lo sepa y con todo y lo odiado que es el señor Johnny Leal, es que él también perdió a su mamá y a su hermano y la otra cara de esta historia es que tenemos una persona condenada y que muy posiblemente hay ausencia de responsabilidad ahí y que muy posiblemente sí se transgredieron garantías y que muy posiblemente pudo haber una tercera persona o que hay otra teoría que es el tema del suicidio que lo decía yo ahorita y siempre se ha hecho caso omiso a eso y es que en ese primer informe se sugiere efectivamente el homicidio-suicidio y lo que hace el médico legista en ese primer informe de medicina legal es sugerir que se haga una autopsia psicológica porque lo primero que se puede inferir de esa situación es que fue un suicidio. ¿Y qué pasó? Que en un país como Colombia pasa y pasa todo el tiempo en los procesos penales, y es que se hizo caso omiso a esa sugerencia de esa autopsia psicológica, que seguramente hubiera tenido unos resultados distintos y el escenario sería otro para el señor Leal. Doctora Ana Juliet, también hay una noticia de una solicitud directamente al IMPEC que ya fue radicada en el caso de Johnny Leal para un traslado. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente, la suscrita radicó una solicitud de traslado de centro carcelario en aras de garantizarle al señor Leal sus visitas, la dignidad humana y todos los derechos que le asisten como persona privada de la libertad, ya que el domicilio de su familia pues está supremamente lejos de la Tramacúa, que es el centro carcelario donde está actualmente. ¿Hacia dónde solicitó el traslado? ¿Cómo lo instauró? ¿Qué le respondieron? Estamos a la espera de la respuesta y respecto de el lugar, prefiero reservármelo por respetar la intimidad pues de la familia del señor Johnny Leal. Yo quisiera saber, y yo estoy seguro que todos los oyentes, ¿cómo está Johnny? ¿Cómo está Johnny? Ya lleva pues con una medida de aseguramiento ya más de 2 años, para 3. ¿Cómo son los días de él? ¿Qué le ha contado sobre este caso? Bueno, por fortuna el señor Leal está tranquilo, está bien. Desde el inicio hemos sabido que esto no va a ser fácil, no sabemos hasta qué punto vamos a tener que llegar, si llegaremos a Corte Interamericana o hasta dónde vamos a llegar, pero está lleno de fe, su familia está llena de fe, su esposa, sus hijos, su abogada, que soy yo, tenemos la fe intacta, él está muy tranquilo y creemos que en algún momento va a haber justicia y se va a saber la verdad. Doctora Erika, ¿usted qué piensa sobre la postura de la doctora Ana Juliet sobre que Johnny en un momento dijo que no supo qué pasó ese día? Sin embargo, las pruebas de la fiscalía son bastante contundentes o por lo menos permiten una inferencia razonable de autoría o participación. Yo lo que puedo decir es que es muy respetable lo que la doctora acaba de decir. Ella como defensora pues tomará las directrices que ella considere necesarias dentro del trámite. Sin embargo, yo en estos momentos me ciño a lo que tenemos, a lo que Colombia conoce y es el fallo de primera instancia, ¿sí? Tampoco hemos conocido por parte de Johnny Leal una manifestación o un testimonio que uno pueda decir qué pasó. Realmente puede generarle alguna base de duda a lo que pudo probar la fiscalía. Entonces, realmente, pues respeto lo que dice la doctora, pero será finalmente la justicia la que defina y cierre este capítulo. Doctor Elmer, ¿usted qué piensa? La misma pregunta. Bueno, yo creo que la teoría de la defensa que sugirió, no defendió, porque esa teoría simplemente la planteaba en los medios de comunicación por fuera del proceso, cosa que me pareció muy desafortunada, de que aquí había habido un homicidio-suicidio basado en, digamos, una hipótesis que inicialmente se pudo haber llegado a formular, quedó desvirtuada con el video que después la defensa publicó y que había sido encontrado en el celular de Mauricio. Con ese video querían acreditar pues que en efecto había habido un suicidio, que Mauricio había asesinado a su señora madre y después él mismo se había dado muerte. Pero los colombianos que vimos ese video, ese horroroso video, no el editado, sino el video original que después se dio a conocer,
Entonces, la parte final se ve claramente cuando Mauricio se dirige a una tercera persona, que es la que está haciendo el video. Eso desmorona el famoso suicidio. O sea, no fue un hecho aislado, digamos no aislado, sino que no fue un hecho privado ahí de Mauricio, que asesina a su señora madre, comienza a herirse, se hace ese video para dejar ahí un testimonio y después pidiendo perdón y dejando, pues, habiendo suscrito ese documento donde dejaba a su hermano como heredero y a sus sobrinos, y después continúa dándose muerte, cosa que sobrepasa cualquier posibilidad, que cualquier ser humano hubiera podido hacer eso, y menos alguien con la fragilidad que todo el mundo conocía de Mauricio. Entonces ahí queda desmoronada esa teoría. Ahora, la defensa ha cabalgado sobre la teoría de que le violaron derechos a Mauricio, a Johnny, y garantías procesales. Yo creo que en esto también hay que ser autorreflexivo. La defensa cometió muchos errores, muchísimos errores, no nos digamos mentiras. Yo no soy quien aquí para decir cuáles fueron los errores. Es cierto, también tengo que reconocerlo y lo he dicho públicamente, hubo excesos del fiscal. Yo creo que el fiscal cometió excesos por la vanidad que lo acompañó durante todo el proceso. Se envaneció el fiscal. ¿Qué podemos? Bueno, eso fue lamentable también. Entonces, el fiscal estaba más preocupado a veces por lo que estaban registrando los medios de comunicación y cómo iba a registrar el asunto las cámaras y cómo iba a registrar las redes sociales que el desarrollo mismo del proceso. Eso se quedó en evidencia y tuvo ataques desmedidos, desconsiderados en contra de la doctora Ana Juliet. Y eso, desde luego, es inaceptable. Y nosotros cuestionamos eso. Yo se lo dije privado y lo dije inclusive públicamente, lo dije a Burgos. Esa no es la manera de actuar. Por favor, bájele. Piense más en el proceso que en su imagen pública y en lo que usted está transmitiendo y en la hinchada que en este momento tiene. Eso es lo de menos. Pero bueno, es cierto, se cometieron esos errores. Pero yo no creo que hayan sido de tal magnitud como para haber, digamos, obstaculizado el ejercicio del derecho a defensa. La defensa lo tuvo las posibilidades. No sé cuál fue la estrategia. En primer lugar, ahora escuché decir la doctora Ana Juliet, si nosotros hubiéramos visto ese video, seguramente nos hubiera permitido pensar en la posibilidad de un preacuerdo. Lo plantearon. Johnny se fue a someter a un preacuerdo, todos fuimos testigos de eso. Aceptó cargos. La fiscalía incluso ya había preacordado una sentencia de 26 años de prisión respecto a la cual nosotros no estábamos de acuerdo porque no incluía el delito de tortura. Ok, ya volvemos con el doctor Elmer Montaña respecto a esto. Doctora Ana Juliet, para ir concluyendo, en este caso, bueno, dos noticias importantes. Solicita el traslado de Johnny desde la Tramacúa a otro centro carcelario por cercanía, supongo que la ciudad de Bogotá. Supongo, ¿no? Doctora Ana Juliet, sí. Felipe, como te decía en respuesta anterior, el lugar hacia donde se solicitó el traslado, prefiero reservármelo por respeto a la familia del señor Leal. Y ya va a empezar el juicio por indignidad, lo instaurado por Carlos Andrés contra Johnny Leal. Es correcto. Doctora Ana Juliet, conclusiones de este tema. El tribunal se apresta a tomar una decisión si confirma o no estos 55 años. Muy brevemente, que ya tenemos que ir a una pausa. Las conclusiones de esto, de usted se mantiene en la inocencia de Johnny. Sí, me mantengo en la inocencia del señor Johnny Leal y sobre todo y principalmente como defensora en materia penal, en el respeto por los derechos y garantías, por los tiempos prudenciales, por la igualdad de armas que todo el tiempo en este proceso han sido transgredidas. Doctora Ana Juliet Velázquez, muchísimas gracias por estar acá en la FM. Dejo para el último bloque a la doctora Erika Sanguinetti porque las conclusiones en el tema de los bienes. Al doctor Elmer Montaña le agradezco infinitamente su participación acá en Aquí Ahora en la FM y seguimos. Ya vamos a concluir con el tema de los bienes y seguimos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Retomamos Aquí y Ahora con la justicia. Estamos hablando del caso de Mauricio Leal y qué ha pasado después de ese 14 de junio del 2024, cuando
se profirió el fallo de segunda instancia. Se espera que el Tribunal Superior de Bogotá defina si confirma o no esto. Doctora Erika Sanguinetti, estábamos hablando del tema de los bienes, pero usted me decía que quería hacer alguna acotación sobre el tema del video, que pues dio mucho de qué hablar y apareció ya después cuando había un fallo de primera instancia. Pues realmente que hoy en día la defensa indique que con ese video pretenda demostrar, más allá de toda duda, una exoneración de responsabilidad, lo dudo bastante. Porque, en primera mano, porque fui la persona que conoció ese video, cuando me entregan los celulares en ese momento, el video que yo vi estaba editado, no estaba el video completo. Y si hay algo que quisiera puntualizar, es que cuando tenemos el récord del video completo, yo sí puedo observar que aquí sí hubo una tortura. Y creo que ahí sí la fiscalía se quedó corta respecto a los delitos que se le imputaron al señor Johnny Real. Porque evidentemente el video que todo Colombia vio es un video bastante horroroso, es un video bastante triste, pero es muy, muy palpable lo evidente de una tortura y de que Mauricio estaba acompañado y que había una tercera persona que estaba grabando lo que le estaban haciendo. Y eso es torturar a una persona. Perfecto, perfecto, doctora Sanguinetti. Ya para ir concluyendo el caso de Mauricio Leal, el tema de los bienes, bueno, explíquenos en qué está. Básicamente usted nos dijo que ya pues el proceso tiene reserva, hablamos de 5 bienes, 3 vehículos, 2 inmuebles, pero por ejemplo, la Fiscalía, la Procuraduría, ¿qué solicitaron ante el juez de extinción? Bueno, claramente la Fiscalía está persiguiendo la acción y como ente persecutor, sus pretensiones van a ser encaminadas a que se declare la extinción de dominio, ¿sí? Ya por parte de los otros sujetos procesales, igual, pero yo confío en que no se ha podido demostrar, o por lo menos así lo vemos y mi firma jurídica lo ve de esa manera, de que los bienes que Mauricio adquirió se hicieron en pro de todas sus actividades de manera legal y de manera lícita. ¿En cuánto estamos hablando, doctora Erika, para ubicarnos en un aproximado sin temor a ser exactos ni nada, pero de cuánto estamos hablando de esta cantidad de los bienes que en este momento pues la Fiscalía está solicitando la extinción de dominio? Bueno, yo no quisiera equivocarme porque no tengo los datos exactos. Creo que sabemos que cada bien tiene un avalúo catastral y obviamente pues el avalúo comercial puede variar dependiendo el lugar donde se ubique, el metro cuadrado, etcétera. Igualmente los vehículos, también hay que tener en cuenta que los vehículos sufren una depreciación con el tiempo. Desde el momento en que salen de un concesionario, automáticamente ya su valor comercial se ha perdido en el mercado. Pero yo podría decir que, digamos, comercialmente podríamos estar hablando de una masa de, no sé, 2.000 millones. Me puedo estar equivocando. Pero básicamente no, en 2.000 millones en un tema comercial. Por eso le estoy preguntando, sin ánimo de ser exactos ni rigurosos, pero un aproximado total de los bienes de Mauricio Leal que están en el proceso de extinción, 2.000 millones de pesos. Sí, podría, lo que te digo, Felipe, puedo equivocarme, ¿no? No estoy completamente seguro porque no. No, pero lo estamos hablando desde un aproximado, doctora Erika. O sea, no estamos hablando de la cifra exacta, sino de un aproximado. De un aproximadamente estamos hablando de que es una masa que puede estar estimada en 2.000 o de pronto en poco más de 2.000 millones. Perfecto, doctora Erika Sanguinetti. Ya muy puntual para terminar, ¿usted sigue haciendo este recaudo para el tema de los fondos? Como que una pequeña invitación de cómo se puede hacer o cómo la gente puede pues vincularse para este tema de los fondos en el lote en Jardines de Paz. Sí, Felipe, y de verdad, antes de todo, quiero enviarles un saludo, pero muy, muy, muy grande a todas las personas que han recibido el mensaje, el apoyo, esta campaña de solidaridad con Mauricio y la señora Marlene. De verdad, he recibido mensajes muy positivos, incluso he recibido, bueno, no yo, pero hemos recibido ya sus aportes y nuevamente a invitarlos a que nos sigan apoyando, que sé que vamos a alcanzar esa meta en algún momento. Y todo para que Mauricio y doña Marlene, como lo he venido siempre reiterando, puedan tener un lugar digno donde descansar. ¿Dónde lo pueden hacer? Pueden seguirme o pueden contactarme a través de mi Instagram, @sanguinetti, _Erica, o a través de mi correo electrónico, conectamleal2025 @hotmail.com. Perfecto. ¿Cuáles son los
que hemos dispuesto para lograr estas recaudaciones, por un lado se abrió un Baki, que allí las personas que estén interesadas pueden entrar y pueden depositar el aporte que cada uno le nazca. Y de otro lado tenemos las cuentas de Jardines de la Paz. Debo aclarar que en el Baki está conectado con la cuenta de Jardines de la Paz. Es decir, que en el momento en que se vaya a retirar ese dinero, se va a depositar directamente en Jardines de la Paz. Perfecto. Pero las personas que estén interesadas en consignar directamente en Jardines de la Paz también lo pueden hacer, me pueden contactar, yo les puedo facilitar las cuentas de Ahí quedamos Jardines. con la cuenta, doctora Erika. La cuenta es sanguinetti.erica, ¿cierto? Con doble T y Sanguinetti. Sanguinetti.erica, correcto. Perfecto. Perfecto, doctora Erika Sanguinetti, gracias por estar acá en la FM, muy claro, muy puntual, y pues nada, estaremos esperando qué sucede con este proceso de extinción de dominio. Un gran abrazo. En Aquí y Ahora le ayudamos. Aquí le ayudamos, porque en la FM lo escuchamos, así que les hago la reciente invitación para que a través de nuestras redes sociales nos contacten y nos digan el caso judicial que en este momento le está quitando el sueño, que le está dando dolor de cabeza, y acá buscamos un experto y le ayudamos. Acá tenemos un caso que nos llegó a la FM. Hola Laura, ¿cómo estás? Vi tu historia y necesito tu ayuda legalmente, Laura. Mi nombre es Adriana. Te cuento rápidamente, en el año 2024 renuncié con una empresa con la que llevaba 6 años trabajando. A la fecha todavía me deben saldos de liquidación de sueldos atrasados y muchas cosas. Ellos me han ido haciendo abonos que me los mandan a hacer con el mensajero de ellas y me consignan, no me hacen transferencias, en fin. Hace un mes recibí una consignación por 1 millón de pesos, 1.053.000, y ahora me están diciendo que esa plata no era para mí, que tengo que devolverla. Yo les digo que no, porque básicamente eso no cubre ni los intereses de lo que ellas me deben de la liquidación. ¿Qué debo hacer? Aquí le ayudamos, tenemos a la experta para ayudarle a nuestro oyente. Hablamos con la doctora Laura Camargo, abogada experta en Derecho Familiar y Derechos Humanos. ¿Qué le decimos a la señora, doctora Laura? Bueno, lo principal es que ella debe reunir todas las pruebas de esa relación laboral que dice que mantuvo durante 6 años. Entonces tiene que tener un contrato laboral, si no lo tuvo, pues entonces pruebas de chat que demuestren esa relación laboral y todo lo que le pueda, digamos, fortalecer en un posible escenario judicial. Además de eso, ella expone que le deben salarios atrasados, cesantías, intereses, digamos, de esas cesantías, y estoy segura que de pronto le están debiendo también hasta primas y vacaciones. Entonces, no es que al momento que o ella renunció o en el momento que terminó esa relación laboral, pues las 2 personas con las que ella trabajaba o la empresa que ella nos menciona en el caso con la que trabajaba, se salvaguarde por estar haciéndole abonos en su cuenta de ahorros de estas obligaciones, sino que inmediatamente estos abonos se surten como toda la deuda de lo que tiene, y ella no tiene por qué devolver ese 1.053.000 pesos de los cuales nos habla en el audio. Adicional a esto, tenían 15 días hábiles, y eso quiero dejarlo claro, y es que toda empresa tiene 15 días hábiles para pagar toda liquidación, y no es cuando quiera, no es cuando, digamos, por decirlo así, a mí se me dé la gana de pagar. Y si después de eso le siguen debiendo, pues ella inmediatamente ya puede en este momento iniciar e irse a instancias judiciales, puede acudir al Ministerio del Trabajo. Si no tiene los recursos, también puede buscar un consultorio jurídico donde la puedan también asesorar. Si digamos una persona es de estrato 1, 2 o 3 y nos está escuchando y tiene un caso similar, pues en los consultorios jurídicos también la pueden asesorar. Además de eso, ella también menciona que esos abonos... Pero, Laura, entonces, ella no tiene que devolver ese 1.050.000 que le dieron, no, porque eso como que prácticamente hace caja con lo que le deben de prestaciones y demás. Pues porque se presume que esos son abonos o pagos parciales de toda la deuda que están reconociendo que le deben. Entonces, decir que el mensajero se equivocó pagando, pues no nos lleva a decir que ella tiene que devolverlo, porque puede ser que también el mensajero le quiso consignar esa plata. Entonces, tienen ahí una carga probatoria, y lo que se presume de buena fe en este caso de la señora que nos envía el audio es que esos son pagos parciales a esa deuda que tiene. Por eso le digo,
puede tener salarios o cesantías atrasadas, como lo menciona, en esos 6 años que no le pagaron, también una indemnización de mora, que la ley también reconoce, y de pronto vacaciones. No sé si de pronto a esta señora le pagaron o no vacaciones en el término que laboró los 6 años. Entonces los derechos laborales son irrenunciables, y no es que si yo quiero renuncio a esos derechos laborales, no, y siempre se deben cumplir con todas las obligaciones completas, no a cuentagotas, no de a poquito como le están haciendo. Entonces sería muy bueno que ella guardara esos chats y tuviera en su poder esos chats para que cuando vaya a ejercer frente al Ministerio del Trabajo alguna acción o frente a un juez laboral, pues ella lo pueda adjuntar al proceso. Perfecto, Laura, gracias por estar aquí. Muchas gracias por Aquí le ayudamos. Entonces, la respuesta a esta oyente: no tiene que devolver ese 1.050.000, sino que todo se le va computando, guarde las pruebas y ya inicie las acciones pues pertinentes. Pues llegamos al final de este gran programa de Aquí y Ahora con la justicia, muchas revelaciones del caso de Mauricio Leal. También aquí le ayudamos y seguimos. También seguimos acá. Para mí un placer estar con ustedes. Yo soy Felipe Quintero. Nos vemos el próximo jueves y nos escuchamos. Chao, chao.